tu presencia está en este lugar. Porque hasta ahorita no ha pasado nada. Ante ti, Señor. No ha pasado nada. Pero lo que puede pasar, hermano, no va a ser comerse un pan con mantequilla. Lo que va a pasar es algo que va a marcar el alma de una persona. Y va a marcar el alma de una persona que, déjeme decirle, los médicos curarán lo de afuera, pero lo de adentro ellos no pueden curarlo. Pero todo esto ocurre, hermano, porque la gente hoy en día camina de una manera tan desordenada. Camina porque no hay esa integridad del matrimonio, esa integración de la familia, no existe. En medio de ellos hay que nadar contra la corriente. Hay que ponernos a orar. Estamos en el culto de las damas para que las damas en su oración ore siempre por los jóvenes, ore por los hijos, ore por la juventud. Siempre podamos dar consejo, siempre podamos dar el consejo exacto, hermano, el consejo exacto, preciso, que los va a ayudar. Eso que le estoy hablando no es broma, hermano. Eso no es de que eso posiblemente ocurra ya, pero conmigo no va a pasar. Déjeme decirle, si usted se pone en el camino del diablo, él lo va a destruir. Si usted se pone en el camino de Satanás, que el Señor lo reprende, él es malo. Pero Cristo ha venido para desbaratar las obras del diablo. Alabado el nombre del Señor. A su nombre. Dele alabanzas al Señor, hermano. Bendito sea Dios. Hay que venir a la palabra de Dios. Son tiempos muy difíciles. Hay mucha maldad en la tierra. El corazón de los hombres se ha entenebrecido de tal manera por el pecado, por la maldad. Hay que volver a la palabra de Dios. Hay que buscar el rostro de Dios. Hay que esperar en Dios, hermano. En el momento difícil el Señor viene a nuestras vidas. Y cuando Él venga con lo que Él hace, no se asuste. Dice que los discípulos, hermano, estaban en plena tormenta ahí, con el mar, con su botecito ahí que se movía. Y dice que ellos empiezan a pedir ayuda, a llamar. Y dice que el Señor viene encima, caminando encima de las aguas. Y se asustaron, hermano, se espantaron. No nos espantemos en medio de los momentos difíciles, porque el Señor va a venir. Y cuando Él venga tampoco nos asustemos, porque a Él le pertenecemos. Alabado es el Señor. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Cuando yo revisaba este material, hermano, del tema de las violaciones que ocurren, son centenares de casos, hermano. Y cuando yo meditaba y entendía, decía, ahora comprendo por qué mucha gente se suicida, por qué mucha gente se mata, por qué pasa esto, por qué sucede tantas cosas. Estas cosas decimos y para muchos les parece una locura. Pero déjeme decirle, ahora podemos comprender por qué desde la doctrina cuando se enseñaba, se decía que un novio con una novia no pueden andar a solas. Se decía porque una pareja de jóvenes no pueden andar a solas. No pueden caminar a solas, quedarse hasta altas horas de la noche, solos no puede ser. Alguien dirá, pero ¿eso qué tiene que ver? Si nos respetamos, nos queremos. Mire, el apóstol Pablo, en el libro de los Romanos dice, miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Porque con la mente quiero servir a la ley de Dios, pero en mi carne mora la ley de la muerte, dice el apóstol. Bendito sea el nombre del Señor. No que Pablo era un pecador. Pablo era un hombre quien él declara, yo corro no como quien golpea el viento, sino como quien golpea su propia carne y la pone por servidumbre, dice el apóstol Pablo. Pablo era, hermano, un hombre que dice, he llegado a la meta, dice, o sea, había pasado todos los exámenes y había llegado a la meta, por tanto la corona de gloria le esperaba. Bendito es el Señor. Pero él lo que nos está diciendo es que él reconocía que el hombre viejo no está muerto, sino solamente está sujeto, solamente está amarrado, está ahí detenido, pero que en donde usted le dé una oportunidad, ese se suelta y ese desbarajuste y medio. Por eso dice la misma palabra, no proveáis para los deseos de la carne, sino más bien por el Espíritu haced morir las obras de la carne, dice la palabra de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Hay que meterse a buscar de Dios. Hay que caminar, hermano, hay que esforzarse. Uno de los grandes problemas que existe, Primera de Corintios, hermano, capítulo 3. Uno de los grandes problemas que existen en las personas es que las personas, hermano, han puesto la palabra de Dios a un lado, a un costado. Pero lo que nosotros necesitamos es la palabra del Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Primera de Corintios, capítulo 3.
Dice, mire lo que dice la Biblia. Versículo 1 en adelante. De manera que yo, dice, hermanos, no puedo hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. ¿A quién le está hablando, hermano? A la iglesia de Corinto. ¿Quién era la iglesia de Corinto? Cualquier iglesita, no. La iglesia de Corinto, mi amado hermano, la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto. La iglesia de Corintios, hermano, era una de las iglesias más conocedoras de la doctrina del apóstol Pablo, de la iglesia de ese tiempo. Donde se movían los 9 dones del Espíritu, donde los muertos resucitaban, donde los enfermos eran sanados, donde los milagros ocurrían, donde eran conocedores de la ley de Dios. Ellos no eran de cantar puros coritos, hermano, todo el día. Ellos tenían conocimiento profundo de la palabra de Dios. Pero mire a ellos, mire cómo Pablo le dice, de manera que yo, hermanos, no puedo hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Haciendo la diferencia, le dice, los miembros de la iglesia, un grupo, mira, siendo salvos y siendo convertidos, porque ellos hablaban en lenguas. Corintios hablaban en lenguas. Corintios tenían los dones del Espíritu Santo. En Corintios oraban, en Corintios ayunaban, en Corintios, hermano, eran gente de conocimiento de la ley de Dios, pero a ellos Pablo le dice, voy a hacer una división aquí. Creyentes carnales y creyentes espirituales. Uno podrá decir, no, pues es que los carnales no tienen salvación. No. Pero ¿sabe qué pasa, hermano? Hay gente que tiene salvación, pero, y ahorita vamos a ver, teniendo salvación, ¿por qué? ¿Por qué sigue siendo carnal? ¿Por qué sigue siendo carnal? Teniendo salvación, ¿por qué sigue siendo carnal? Siendo predicador, ¿por qué sigue siendo carnal? ¿Por qué, hermano? Siendo un ganador de almas, ¿por qué sigue siendo carnal? Porque a veces nosotros pensamos que carnales solamente son los inconversos. Pero Pablo dice, no, la iglesia de Corinto la está dividiendo en dos, entre creyentes espirituales y creyentes carnales. Dice, ¿sabe por qué? Para ser un creyente carnal, con los años de convertido que pueda tener, mientras sea, dice, mire, como a carnales, dice, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Uno puede tener los años que tenga, pero mientras uno se mantenga como, o sea, chiquitito, que no crezca, que no crece, usted es un carnal. Es lo que Pablo le está diciendo. ¿Y sabe cuál es el problema? Es que hermano, es que un bebito tiene que crecer, un niño tiene que crecer, tiene que ser adolescente, tiene que ser joven. Es anormal que alguien no crezca. Y si alguien no crece, pues entonces Pablo le dice, como a carnales, como a niños, tengo que hablaros. Versículo 2, os di a beber leche, dice, y no vianda. Claro, es que no podían soportar otra cosa, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, dice. Mire lo que dice Pablo. Pues ¿por qué? Mire, pues habiendo entre vosotros celos y contiendas. Eso es una muestra que es un niño todavía. Eso es una muestra que son niños, que no hay crecimiento. Porque mire, esta iglesia estaba entre celos y contiendas. Celos, contiendas y disensiones, o sea, divisiones. No sois carnales, le dice, y andáis como hombres. Estos son los síntomas de que alguien no ha crecido. Esos son los síntomas. Nosotros tenemos que mirar, yo tengo que mirarme en la palabra. El que yo sea reverendo, pastor de la iglesia, eso no es título ya de que yo sea espiritual. Si yo me miro en esta palabra, estoy metido en estos problemas, un niño espiritual, un carnal, un reverendo carnal, eso es lo que sería, hermano. Así de sencillo. Nosotros tenemos que estar bien claros. Estamos, hermano, para digerir la palabra de Dios. Estamos para conocer la doctrina, hermano. Nosotros no estamos para chuparnos el dedo o para que alguien nos diga, no, yo soy espiritual y por eso yo tengo que creerle. Tenemos que venir a la palabra de Dios. Si yo, hermano, como reverendo, como presbítero, pues estoy metido entre vosotros con celo, contienda. No, con celo no, con fulano. Celo con contienda, no, ¿sabe qué? División, con fulano no hay que hablar. Divisiones. No sois carnales si andáis como hombres, porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, yo soy de Pablo, no serán los pablistas, y el otro yo soy de Apolos, no soy carnales, dice. ¿Qué pues es Pablo? ¿Qué es Apolos?
servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Y así sigue todo lo que quiere decirnos el Señor. Pablo nos muestra de esta manera, mi hermano, que si no crecemos en el Señor, que si nos quedamos como niños en Cristo nada más, sin crecimiento, vamos a estar, hermano, en una carnalidad terrible y no vamos a saber. Pero el conocimiento que se tenía era de que se pensaba que los carnales no tenían salvación, pero estos sí tenían salvación porque estos habían aceptado a Cristo. Estos predicaban, estos enseñaban la palabra de Dios, estos conocían la palabra de Dios, estos daban campañas, estos ganaban almas. Pero ¿sabe lo que pasaba? El problema era que toda la carnalidad estaba en ellos, celos, contiendas, divisiones, hermano, todo eso estaba metido en ellos. Eso Pablo les habla de esta manera, para que la iglesia sea sacudida y ellos salgan de esa vida y puedan crecer para la gloria de Dios. Alabado sea el Señor, a su nombre sea la gloria. Nosotros tenemos que venir a la palabra de Dios, mi hermano. ¿Sabe? Por la sencilla razón que Dios quiere que nosotros crezcamos. Es anormal que un niño no crezca. Mire, si aquí en la tierra, si usted tiene un bebito de 1 año y el bebito es una cosita chiquitita, usted se preocupa. Si usted tiene un niño de 10 años y sigue así de chiquitito, usted se preocupa. Cuando usted lo lleva al médico, lo pesan y lo miden, dice, le falta peso o le falta estatura. ¿Qué hay que hacer? Le dan las vitaminas suficientes para que ayude el desarrollo de los huesos, porque no es normal que se quede chiquitito. Si esa es la preocupación en el mundo natural, en el mundo espiritual ocurre lo mismo. Nosotros tenemos que preocuparnos. ¿En qué? En demostrar por fuera lo que tenemos por dentro, hermano. En demostrar, en ser hacedores de la palabra de Dios, de lo que está aquí en la Biblia, de lo que enseñamos, de lo que creemos, en ser hacedores de la palabra de Dios. Demostrarlo. No solamente hablar llenando la boca, demostrarlo, hay que demostrarlo, hermano. Hay que mirarnos cada día en la palabra de Dios. Usted y yo mirarnos en la palabra de Dios, mirarnos en las Escrituras, mirarnos en la palabra. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué hablamos? ¿Qué decimos? ¿Cómo caminamos? ¿Cómo somos? Nosotros no podemos estar perdiendo el tiempo, hermano, aquí en la tierra. Nosotros estamos camino ya para el reino de los cielos. Nosotros estamos, hermano, así como cuando uno va a salir en avión, uno está en lista, hermano, de espera, esperando que ya llegue y diga ya, el turno número tal y nos vamos, hermano. Pero nadie puede tomar nuestro lugar. Nosotros tenemos que mirarnos en la palabra de Dios, mi hermano. Mirémonos siempre en ella. Porque entonces cuando alguien le dice, oiga usted es carnal, inmediatamente alguien se enciende, hermano, como fósforo, como pólvora. Cuando la esposa le dice, estás mal, no, que todo me criticas. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos que mirar a Cristo, hermano. Tenemos que mirar al apóstol Pablo. Cuando yo encuentro 1 Corintios capítulo 3, de verdad que eso sacude, hermano, sacude. Porque uno dice, ¿cómo va a ser la iglesia de Corinto? O sea, en la iglesia de Corinto, Pablo nos enseña la doctrina de que hay carnales y hay espirituales. En la iglesia de Corinto. Él es el que hace esa diferencia de dos tipos de creyentes. Pero uno piensa entonces, no, los carnales no tienen salvación. Pero resulta que sí tienen salvación, porque eran carnales, se habían bautizado, habían pasado la doctrina, tenían responsabilidades. Estaban en una iglesia con los dones del Espíritu, o sea, una iglesia poderosa. Una iglesia con el conocimiento teológico, hermano, que no tenía que envidiar a nadie. Una iglesia que tenía a Pablo, hermano, quien les había dado la doctrina, les había dado la enseñanza, que habían visto el poder de Dios. El mismo Pablo dice, vosotras estáis enriquecidas en todo, dice. O sea, no había otra como ella, como la iglesia. Pero todo el peligro que pueda haber, guardémonos siempre, hermanos. Busquemos siempre el rostro de Dios. Entre más grande que sea usted, hágase más pequeño. Entre más grande, hágase más chiquito. Chiquito ante sus propios ojos, y será usted grande ante los ojos de Dios. Pequeño ante su propio pensamiento, ante su propio entendimiento. Pequeño, hermano, ante su propio razonamiento, para que seamos grandes ante los ojos de Dios. Que si se levantan enemigos, no hay problema. El Señor se encargará con enojo de ellos, de nuestros adversarios. Tranquilo, no hay ningún problema. Pero guardémonos
Estamos peleando, hermano, la buena batalla de la fe. Esto se va a acabar ya cuando suena la trompeta. Nos vamos para allá, hermano. Pero entre tanto que no suene la trompeta, nos ha tocado pelear la buena batalla de la fe. Aquí en la tierra, alabado el nombre del Señor. A su nombre. Es importante que nos miremos. Porque si no los hombres, si no nosotros, hermano, vamos a decir, carnales son los nuevos. Y de alguna manera los nuevos tienen carnalidad. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Qué tiene usted contra los nuevos? Sencillamente, ellos recién están experimentando lo terrible que es esta carne, los deseos de esta carne, las luchas de esta carne. Una persona que recién se convierte emocionado, gloria a Dios, pues se entrega a Cristo. Y empieza a vivir un nuevo mundo, canta corito con los hermanos para arriba, para abajo. Pero recién está experimentando que esta carne tiene sus deseos, ¿eh? Que esta carne le va a llevar a luchas. Esta carne lo va a hacer temblar. Esta carne va a querer hacer cosas. Me llevo este parlante, ve esto, lo otro, qué cosa, qué robo, a quién enamoro. Uy, pero cuando ve eso, poder en la sangre, reprende, tiembla y se mira. Uy, Señor, esta carne no la conocía. Por eso, hermano, por eso es un niño espiritual todavía, recién está experimentando lo que esta carne tiene, hermanos. No, como decía nuestra hermana, está lloviendo, no vayas, quédate, mira una novela. Ya te duele un poco la espalda, ya, di que te duele todo el cuerpo, ya que está mal. No, lo hizo poder en la sangre, ¿cómo voy a hacer esto? No puede ser, ¿se da cuenta? Recién está descubriendo lo que tiene esta carne verdaderamente. Antes no había ningún problema, la carne hacía con ella lo que le daba la gana. Y como su espíritu estaba muerto, ni cuenta se daba, pensaba que lo que hacía estaba bien. Ahora ya no. Rompió una fornicación, rompió un adulterio. Ya no sabe si busca a la misma mujer o busca al mismo hombre. Ya no sabe si lo llama, ya no sabe si conversa, ya no sabe si cuando se encuentran dice, no, pero somos como amiguitos nada más. Ya no sabe y sabe la lucha que hay. Recién está conociendo lo que es esta carne verdaderamente. Ellos todavía son niños espirituales, niños de Cristo, dice el apóstol, o sea, están en esa etapa. Eso es normal, pero de ahí tiene que crecer. Lo malo es que ya pues tenga años, tenga tiempo y siga siendo un niño en Cristo, hermano, que no haya crecido. Sigue todavía. Imagínese, hermano, que los obreros de aquí, que los diáconos, que los responsables, que son el equipo oficial de la iglesia, pues entre ellos no. ¿Sabe qué? No le avises de esta reunión. No le digas esto. No. ¿Cómo? No, que nosotros somos de fulano. Nosotros somos de sutano. Somos de Pablo, somos de Apolo. ¿Cómo usted va a hacer eso, hermano? No, eso que usted cree que es celo no es celo. Eso es carnalidad, hermano. Celos, contiendas, divisiones. No, eso no es del Espíritu. Usted tiene que saber, hermano, que somos un solo cuerpo. Un solo cuerpo, hermano. Somos una sola iglesia. Nos vamos para un solo lugar. Usted ya tiene el tiempo suficiente para poder saber, conocer lo que es esta carne, verdaderamente lo que es esta carne. Si yo ya tengo el tiempo suficiente, hermano, en los caminos del Señor, y yo ya sé lo que es esta carne, lo que puede hacer esta carne, los deseos que tiene esta carne, ¿qué voy a hacer? Voy a hacer lo que dice Pablo. No corro como quien golpea al viento, sino como quien golpea su propia carne y la pone por servidumbre. Y lo que Pablo dice, y estoy con Cristo juntamente crucificado. Arreglado el asunto. Crucificado con Él, dice. Porque yo ya sé lo que es esta carne. Esta carne puede decir, a ver, a fulano hay que hacerle la guerra. A sutano hay que hacerle la vida imposible. A sutano no le hablemos. Hermanos, no le hablen. Cuando toca la puerta que se queda a dormir afuera. Esta carne puede decir muchas cosas. Pero yo que ya tengo un tiempo en los caminos del Señor, yo ya sé lo que es esta carne. Dice, no, carne, no. Está usted sujeta. Voy a amar a mi hermano, voy a respetar, voy a quererlo. Somos uno en Cristo. Tengo que estar claro, hermano. Tengo que estar bien claro. O sea, yo no puedo estar en este plan, no. A fulano saludo, al otro no lo saludo. A fulano sí, al otro no. ¿Cómo? Yo ya tengo un tiempo en los caminos del Señor. Tengo que saber lo que es esta carne. Yo no puedo escucharla, esta carne, hermano. No debe usted escuchar. El nuevo convertido, él recién está conociendo lo que es esta carne, pero nosotros ya sabemos lo que es esta carne.
¿Cómo podemos seguir siendo niños que aún no crecemos? Eso fue lo que dijo Pablo. Cuidémonos, mi amado hermano. Guardémonos, seamos espirituales. Hermanos, seamos espirituales, que lo que creemos, que lo que hablamos, que lo que enseñamos, lo vivamos. Hay que vivirlo, hay que vivirlo. Sería hipócrita decir, hermano, no tomemos, y usted me vea tomando. Sería hipócrita decir, hermano, ¿sabe qué? No hay que robar, y usted me vea robando. Sería hipócrita decir, hermano, no hay que hablar malas palabras, y usted me escucha hablando malas palabras. Si decimos no malas palabras, no hable malas palabras. Si decimos justicia, pues haga justicia. Paz, pues paz, hermano. Amor, pues amor. Así de fácil, hermano. Entonces hay un lugar para nosotros en los cielos. Y la bendición de Dios aquí en la tierra. Inclinemos nuestros rostros, vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor, hermano. Señor que estás en los cielos, te damos gracias. Te damos gracias por tus bondades. Te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Te pido, Padre bendito, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre Santo, en el nombre de Cristo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Quiero tu ayuda, quiero tu socorro. Ayúdanos siempre a crecer, a ser la luz de este mundo y la sal de esta tierra. No permita que nos desviemos para ningún lado. Lávanos cada día más y más con tu sangre preciosa. Danos de tu espíritu, mi Dios. Más. De tu palabra, mucho más. Te lo pido en el nombre de Jesús. Si alguien quiere entregarse a Cristo, de los que están aquí en el templo, de los que a través de la radio nos están oyendo, nos están escuchando, ahí en su mismo lugar dígale: Señor, ayúdame, Señor, sálvame, Señor, rescátame, Señor, haz una obra nueva, distinta en mi vida. Dígale: han pasado el tiempo y todo lo que este hombre ha dicho, celos, contiendas, divisiones, enemistades, todavía hay en mi ser. Tengo años de convertido. Si esa es su realidad, dígale: Señor, perdóname. Voy a cambiar, voy a crecer. No te voy a fallar. Esta vez no te voy a fallar, Dios. Dígaselo al Señor. En el nombre de Jesucristo, nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias, mi Dios. Nuevo, cámbiame, renuévame, enamórame, enamórame de ti, Señor. Quiero entregarte mi sueño, tu voluntad, haz en ellos mi corazón.